Bueno, Álvaro, bienvenido a El Destape de Sara y Sandra y muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar de este tema que está todavía más vigente que cuando pensamos en hacer este programa Sí, por sí. la ya famosa, por el ya famoso Consejo de Ministros de 6 horas que me acabé de ver hace como una hora. Álvaro, aquí lo primero que hacemos es contarles a nuestros invitados de qué se trata este espacio y sobre todo por qué surgió este espacio. Entonces, Sandra y yo empezamos el Destape con la intención de crear un espacio en el que se pudiera hablar de una manera tranquila, calmada, y profundizar sobre los temas del país, sobre los titulares y sobre los memes que se distribuyen en WhatsApp. Bueno, todo esto con la intención de que podamos todos tomar mejores decisiones en cuanto a la vida de cada uno, pero también del país, del futuro del país. Entonces, esa es la primera parte, eso es el destape y le llamamos el destape porque aquí no hay ninguna censura. Entonces, lo importante es que podamos tomarnos el tiempo para hablar. Y también creo que se llama el destape, y alguna vez lo dije, porque es también un espacio de desahogo, quizás precisamente por la frustración que yo creo que nos produce a todos la imposibilidad que hay hoy en día de conversar de manera tranquila, relajada, profunda, desde otra perspectiva. Entonces, bueno, ese es el destape, esa es mi parte y ahora le doy el paso a Sandra, quien también nos va a contar, después tú lo vas a hacer también, pero nos va a contar quién eres tú. Bueno, pues Álvaro, bienvenido. Es muy chévere tenerte aquí en nuestro programa. No, muy complacido la invitación, de verdad. Qué bueno que hayas podido estar con nosotros, sobre todo hoy que estamos haciendo el programa por fuera de nuestro horario habitual de los miércoles. Estamos haciendo una prueba a ver cómo nos va el viernes haciendo este en vivo. Bueno, entonces les quiero contar a todas las personas que se han venido conectando. Estamos haciendo la transmisión por nuestro canal de YouTube, por nuestro canal de Instagram, por el X de Sara Moreno y además estamos haciendo un detrás de cámaras a través de TikTok. Entonces, pues queremos contarle a las personas que nos están acompañando en vivo y que nos van a acompañar y que van a ver el programa posteriormente. ¿Quién es Álvaro Navas, nuestro importante invitado de esta tarde? Entonces, bueno, aquí tenemos que tú eres abogado, Álvaro, egresado de la Facultad de Derecho Roberto Schumann de Estrasburgo, Francia. Además, graduado en Estudios Generales Universitarios de Derecho, con énfasis en Derecho Administrativo y Finanzas Públicas, licenciado en Derecho, con énfasis en Derecho Internacional Público y Económico, maestría en Ciencias Políticas, con énfasis en Sociología Política Comparada. También hiciste una maestría en Derecho de Negocios, con énfasis en Derecho de Sociedades y Derecho Comunitario Europeo. Candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, de la cual eres profesor actualmente, así como de la Universidad de los Andes, Javeriana y la César. Entonces, pues bienvenido, Álvaro. Gracias, gracias de verdad, Sandra, y agradecerle mucho a Sara su generosidad, su amistad. Yo tengo una enorme admiración por las posiciones que asume en un grupo de WhatsApp en el que estamos, porque sabe que este es un momento histórico donde el país anda muy extraviado, muy polarizado, y a veces los ciudadanos indignados somos propensos a simplificar situaciones complejas. Y Sara se caracteriza por ser una mujer muy equilibrada, muy equidistante, que yo creo que hay que tener posiciones que permitan abarcar la complejidad de los problemas que tiene el país para poder asumir una posición. Casi siempre los errores en política se inician por simplificar cosas que son más complejas.
Y lo que la ciudadanía espera de personas como nosotros es que le demos algunos elementos de juicio, no guiados por emociones, sino por, yo diría, por análisis un poco más mesurados, no indiferentes, no sesgados, pero que puedan fundamentarse. Y creo que este programa responde también a esa idea, ¿no? De acuerdo. Álvaro, gracias por el piropo, no me lo esperaba. Bueno, entonces la otra cosa es que este programa lo dividimos en tres partes y entonces cada una de estas partes empieza con un video de menos de 3 minutos con el que intentamos darle contexto a la discusión, pero también a abrir la discusión. Entonces yo creo que estamos listos para ese primer video, Sandra. Desde que Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia, se ha referido a su paso por el grupo guerrillero del M-19 como si se tratara de otra vida, una que recuerda con nostalgia a pesar de estar manchada con sangre, siendo la primera vez en 1976 con el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado, un líder sindical que el grupo acusaba de traición. Mientras en 1985 el episodio más oscuro del grupo transcurría con la toma brutal del Palacio de Justicia, el joven Gustavo Petro se encontraba en la cárcel por tenencia de armas, lo que lo convirtió en el general del premiado Libro de Gabo. Según lo expresó en una entrevista, ya no le decían Gustavo, Francisco o Petro, le decían Aureliano. La tortura infligida por los militares durante estos 18 meses le dio el aliento que le hacía falta para reconocer que este país había que cambiarlo, por lo que cuando salió del penal a los 27 años, decidió convertirse, como él mismo lo dijo, en el coronel de las 1000 batallas perdidas. Con 31 años alcanzó una curul en la Cámara de Representantes en representación de la desmovilizada guerrilla transformada en la Alianza Democrática M-19, partido político del que, como lo reconoció en el polémico Consejo de Ministros del martes pasado, fue expulsado. Lo mismo le pasó en el Polo Democrático, partido con cuyo aval llegó al Senado cuando tenía 46 años y del cual salió por la puerta de atrás cuando le envió una carta a Juan Manuel Santos buscando participar en su gobierno, contrariando a su partido que días atrás se había declarado en oposición al recién posesionado sucesor de Álvaro Uribe Vélez. Sería con el partido que fundó Colombia Humana que llegaría a la alcaldía de Bogotá, en donde su destitución por el procurador que él mismo había ayudado a elegir cuando era senador, Alejandro Ordóñez, lo convertiría en un mártir de la derecha, lo que abrió sus posibilidades de llegar a la primera magistratura. La tercera sería la vencida para alcanzar la posición que había soñado desde cuando a los 27 años supuestamente se transformó en el coronel Aureliano Buendía, atándose al destino del icónico personaje que, como lo expresó su autor, solo sabía que su aturdido corazón estaba destinado a la incertidumbre. Bueno, Álvaro, ¿qué opinas tú de todo eso? ¿Qué opinas tú de que es Petro o no es Petro el último Aureliano? Los micrófonos son todos tuyos. No, yo creo que, digamos, uno de los rasgos de la personalidad de los caudillos es que tienen un egocentrismo y un narcisismo exacerbado. Es esa expresión que se utilizó en Yo el Supremo de Roa Bastos, en donde ellos se sienten detentadores de una inteligencia, de una visión, de una capacidad, no para representar a la sociedad, sino para sustituir a la sociedad en el proceso de gobierno. Por eso estos personajes rara vez entienden las limitaciones propias de las democracias y de los estados de derecho. Y si te das cuenta, a lo largo de la historia, sobre todo en América Latina,
estos personajes siempre terminaron en regímenes autoritarios con una alta concentración del poder. Y en la medida en que no escuchan a nadie y se creen detentadores de una verdad y de un conocimiento absoluto, pues terminan llevando esas sociedades a una situación de catástrofe. Hay que recordar, el caso de América Latina, la economía más grande de América Latina en los años 50 era la de Argentina, ¿no? Y Argentina llega al populismo con Perón y con la idea de que él encarnaba una misión justicialista, como se llama el Partido Justicialista, tenía que cumplir una función de redistribución, ¿no? Y ese modelo se utilizó en Europa, pero en Europa había un Estado, el Estado Social de Derecho, con lo que se llamó, digamos, ese modelo socialdemócrata en el cual actores políticos de centro derecha, el caso de Alemania, el CDU, y de centro izquierda, los socialdemócratas, confluyeron en un desarrollo estatal que permitió mejorar el acceso a los servicios públicos, la educación, el ingreso, el acceso a diferentes y realizar ciertos derechos. Y ese estado de bienestar condujo pues, a unas sociedades prósperas, estables y democráticas. En el caso de Argentina es sorprendente, porque en Argentina pensaron que los recursos de Argentina eran infinitos y comenzaron a promover una cultura reivindicativa en actores políticos, en sindicatos, en grupos contestatarios. Y estos movimientos políticos pretendían representar lo que ellos creían eran mayorías, que terminaron siendo minorías privilegiadas. Y la conclusión de eso es que Argentina, de ser la quinta, sexta economía del mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial, después de décadas de populismo y de dictaduras militares que no fueron capaces de corregir el rumbo, que era otro tipo de autoritarismo, pues hoy es una economía fracasada. Si vamos a Cuba, en los años 50 era la isla más próspera del Caribe. Hay estudios que muestran cómo en Cuba, en los años 50, uno de los indicadores de bienestar era cuántas familias tenían teléfono propio en sus casas. Y en Cuba había más teléfonos en las casas que en Estados Unidos. Uno ve las fotos todavía, cómo era La Habana en los años 50. Y si ustedes se dan cuenta hoy día, Cuba es un desastre. Venezuela, el caso de Venezuela, la economía con mayor ingreso, con la clase media más alta de América Latina a finales de los 70. Hoy es un país donde hay 8 millones de inmigrantes, que tuvieron que ir a otros países porque ni siquiera tenían cómo alimentarse. Entonces, digamos, este es un tema que yo creo históricamente es muy fácil evidenciar cómo estos delirios de tener discursos justicialistas, pero sin mirar los medios para alcanzar unas agendas que, siendo justas éticamente, pues con recursos limitados hay que saber administrar esa limitación de recursos para poder generar mayor valor, para unir la sociedad y para irla transformando. Y en ese sentido, digamos, uno puede establecer que en América Latina hay situaciones, desde Europa, que ese fue un concepto que se inventaron los franceses, Latinoamérica, es como si fuera un continente uniforme y no lo es. Aquí tenemos trayectorias muy diferentes. Uno no puede comparar la trayectoria política, por ejemplo, de Argentina con la de Colombia, ni comparar la de Uruguay con Venezuela. Tampoco podemos comparar la de un país como Bolivia con Costa Rica. Tenemos trayectorias diversas y parte, digamos, del éxito que han tenido ciertos países, caso de Costa Rica, caso de países como Uruguay, caso de Chile, que tuvo una experiencia autoritaria, es que fueron capaces de construir modelos de desarrollo que fueron sostenibles. En conclusión, yo creo que parte del problema es creer que la política tiene la potencialidad y la capacidad de transformar a las sociedades. Y se olvidan los políticos que las sociedades se construyen a sí mismas y que la política es un componente dentro de esa construcción. Yo doy un ejemplo. Cuando he dado clases, por ejemplo, de desarrollo institucional y políticas públicas, digo, una sociedad donde todos los ciudadanos respetamos las reglas,
los costos en materia de policía son muy bajos, porque tú no necesitas a un policía para proteger el cumplimiento de una norma. Pero en un país donde nadie respeta la autoridad, pues tú tienes que llenar esa sociedad de policías y esos son recursos que te hacen falta para atender otras prioridades. Y digamos, esta idea de que eligiendo un gobernante que esperamos tenga respuesta a los problemas que tiene la sociedad, son las virtudes del gobernante las que nos van a permitir alcanzar ciertos horizontes. Eso no es cierto. Precisamente la democracia se concibió basado en un principio esencial que es la desconfianza frente al poder. Por eso se dan cuenta ustedes que hay un límite temporal al poder. Cada 4, cada 5 años hay una elección. En algunos países hay la posibilidad de reelegir, en otros no existe. Pero ese límite temporal lo que expresa claramente es que son las sociedades las que tienen que construirse a sí mismas y no a través de liderazgos que tienen una vocación a permanecer en el poder. Si se dan cuenta ustedes, estos países fracasados, el caso de Venezuela, el caso de Cuba y el caso de Nicaragua, no tienen límite temporal al poder. Y ahí, pues evidentemente, cuando los ciudadanos ya no inciden en la permanencia del poder de un gobernante, pues se dan todas las condiciones para que con un discurso que dice representar a la sociedad, termine negándole a la sociedad los elementos más básicos, más elementales para su desarrollo. Entonces, digamos, en el fondo, estas posiciones yo creo que son, digamos, contrafácticas cuando sale, y es normal. También uno de los rasgos característicos de estos liderazgos es: yo no logré eso porque no me dejaron. No, en vez de reconocer que de pronto fue porque no escuché a la sociedad, porque no supe interpretar las demandas, porque no fui capaz de construir consensos, no fui capaz de construir acuerdos, no viabilicé una agenda razonable que a veces toma mucho tiempo y no solamente 4 años, que en vez de tener discursos tenemos que tener políticas que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y si tú tienes un liderazgo que lo que hace es desconocer a la oposición o lo que hace es hacer afirmaciones según las cuales las únicas posiciones razonables son las que él defiende, pues ahí cierras la posibilidad de aprender de esa interlocución que es esencial en una democracia. Pero bueno, en el caso de Colombia, y yo termino con esto, yo creo que Colombia está en un proceso de cambio político. Petro no emergió por sus virtudes, también emergió, que las tiene, porque tiene una gran capacidad retórica, también emergió por las fallas que hay en el sistema político colombiano. Hay un déficit de representación en una sociedad que es la más desigual de América Latina, siendo América Latina la región más desigual del mundo. Entonces, digamos, estas aproximaciones nos ponen en evidencia que en el caso de Colombia, lo que yo esperaba cuando se dio la elección del presidente Petro era de que básicamente el país aprendiera y entendiera que estas formas de gobernar a Colombia con estas lógicas neoliberales que vienen de los años 90, que han permitido un cierto crecimiento económico, pero también unos indicadores de desigualdad muy grandes, pues la sociedad le está mandando un mensaje al sistema político: queremos gobiernos que representen más las demandas sociales que no han sido atendidas. Desafortunadamente siento yo que hemos entrado en un túnel muy complejo, porque un sector de los que le hacen oposición a Petro se limitan a hacer énfasis en los errores de Petro. Uno esperaría que aprendan también a leer la complejidad del país, porque con estos indicadores de pobreza que tiene Colombia, cuando uno mira el salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo aquí, Álvaro Uribe en los años, cuando fue presidente, decía que la confianza inversionista, uno de sus huevos, la seguridad democrática, a él se le olvidaba de que hacer competitiva a una economía pagando bajos salarios, pues eso desincentiva la productividad. De los países de la OCDE, Colombia es el país que tiene los peores indicadores de productividad. ¿Por qué? Porque una persona va a ser productiva con bajos salarios. Y cuando uno compara los salarios de Costa Rica, cuando uno compara los salarios de Uruguay,
de Chile, cuando uno compara con los salarios de incluso países como República Dominicana, pues nosotros nos hemos quedado. Y entonces ahí es donde viene el punto. Estamos en sociedades donde el nivel de educación, que no es solamente pasar por las escuelas, los colegios, sino que hoy a través de las tecnologías una persona puede informarse. La gente ha ido entendiendo que en Colombia, pues los gobiernos y los políticos no los representan. Y cuando miran al lado, que antes era difícil, y ven cómo otros países han alcanzado unos niveles de desarrollo, pues acá lo que encontramos es una enorme frustración. Y si se dan cuenta ustedes, este es un tema que yo creo en los últimos años a nivel electoral se ha visto agravado, creo yo, porque esos sectores que están inconformes no se sienten representados. En Colombia hoy tenemos 34 partidos. Cuando tú tienes un sistema de fragmentación del sistema político, esos vehículos de la democracia que son los partidos políticos y cuyos líderes aspiran a representar una sociedad, pues eso se diluye porque es muy difícil escoger. Es como cuando uno, ¿por qué las cadenas de hamburguesas son eficientes? Porque tienen unos pocos productos, los venden en paquetes, programas, digamos, pero cuando tú llegas a un restaurante y te dan una carta que tiene 40 platos, pues ahí te demoras un resto de tiempo a ver qué escoges. Y es factible que de pronto termines escogiendo un plato que no es el que deseas o el que necesitas, porque de pronto tienes el colesterol alto o tienes problemas de diabetes, cualquier cosa de eso. En conclusión, yo creo que este tema de Petro, yo creo que ha cometido errores, pero esperemos que los actores políticos del país, los dirigentes gremiales, los dirigentes sociales, los medios de comunicación entiendan que no es diabolizando fracasos que se puede avanzar. Hay que empezar a construir soluciones y ahí yo soy optimista, porque ahí sí me alejo yo del relato ese de García Márquez, que yo creo de la lectura que hizo Petro de García Márquez, porque el rasgo dominante de Colombia, contrario a muchos países de América Latina, es el anticaudillismo, ¿no? Colombia, desde el siglo XIX, desde el momento de la independencia, se caracterizó por unas fracturas sobre el modelo de Estado. Centralistas, Antonio Nariño, federalistas, Camilo Torres mirando para Estados Unidos, el otro mirando para Francia. Después llegaron enfrentamientos, pero si se dan cuenta, a lo largo del siglo XIX, jamás en Colombia tuvimos un dictador. Tuvimos debates sobre la forma del Estado. En el 58, la Confederación Granadina, que apostaba por un Estado confederado. En el 63 hasta el 86, un Estado federal. Y después de una guerra civil, que fue una guerra civil para definir el modelo estatal, se optó por un Estado unitario. Y del siglo XIX al siglo XX, Colombia, después de Estados Unidos, es el país que más elecciones ha realizado en el mundo. Nosotros hemos tenido una continuidad democrática. Tuvimos un breve lapso, que fue el periodo ese crítico por la violencia entre liberales y conservadores que condujo a que los partidos prácticamente se pusieran de acuerdo para poner un militar, que apenas duró 3 años. Después llega el Frente Nacional y fue una cosa extraordinaria, porque una sociedad políticamente fracturada logró construir un acuerdo que fue el modelo constitucionalista en el cual liberales y conservadores se turnaban en el poder, pero había otra regla que era la regla de paridad. El que perdía el poder tenía la mitad de los cargos. Eso llevó a que liberales y conservadores, en vez de matarse, gobernaran. Ahora, eso tuvo un punto, una falla, y es que otros partidos pues no tenían cómo representarse. Y ese fue el argumento que tomaron movimientos como el M-19, porque lógicamente la FARC respondía más al ideal guerrillero y revolucionario de la época, más de origen campesino, ligado con unas jóvenes venidos de las clases medias urbanas que andaban más metidos en las teorías marxistas-leninistas, iluminados por el Che Guevara y Fidel Castro, pues y llevaron ese movimiento guerrillero, que lo que sorprende es lo siguiente. Yo me he interrogado mucho por qué en los 70, cómo hizo la guerrilla para sobrevivir.
ahora que se hicieron todos estos estudios con la JEP y con la misión histórica, la Comisión de la Verdad y todo esto, la misión, uno de los temas que me llamó la atención que nunca se estudió en profundidad fue no cómo emergió la guerrilla, sino en qué condiciones el Estado enfrentó esa amenaza. Y pues una conclusión a la que yo he llegado mirando cifras es que después del Frente Nacional, con el Frente Nacional, durante el Frente Nacional, después de la dictadura de Rojas, las élites republicanas, que muchas veces se cita la frase esa de Alberto Lleras que decía los militares para los batallones y los políticos al gobierno. Y entonces, para que los militares no fueran una amenaza, Colombia terminó teniendo el ejército más débil de América Latina, con el territorio más complejo, con un vacío estatal, y esto le permitió a estas guerrillas sobrevivir. Llegan los años 70, a finales de los 70 aparece la marihuana, después llega la coca lentamente, pero en los años 80 llega la minería y el petróleo. Y estos grupos, a través de prácticas extractivas, terminaron teniendo los recursos que ninguna guerrilla en América Latina ha tenido. Y eso explica el crecimiento de la guerrilla a finales de los 80, comienzos de los 90. Después la cosa se complejiza más porque el enfrentamiento entre el Estado colombiano, apoyado por los Estados Unidos, contra los carteles de la droga, convirtió a estas organizaciones en actores estratégicos con una posición privilegiada en el territorio para extraer recursos, para garantizar, digamos, todo lo que era esta economía de la droga. Y recuerden ustedes, llega el 98, el gobierno Pastrana, en medio de una crisis múltiple, se hace el Plan Colombia, se moderniza el ejército y finalmente llegamos al 2010. Colombia tuvo 17 años donde el principal presupuesto fue el del sector defensa. O sea, se hizo ya a partir del gobierno de Pastrana, se corrigió lo que debió haberse hecho en los años 60. Y desafortunadamente, digamos, se hace el proceso de paz, que yo siempre estuve de acuerdo con ese proceso. Pero pienso que los espacios que dejó las FARC, como ya hay plena evidencia, el gobierno de Duque no supo interpretar que era necesario ocupar esos espacios. Y ustedes ven ahora, lo que estamos en presencia no de unas guerrillas, sino de unas organizaciones criminales que tienen lógicas extractivas ligadas a la minería ilegal, la deforestación, el tráfico de drogas, e incluso últimamente redes extorsivas a nivel rural, pero también en los centros urbanos. Y el tema está, digamos, se ha complejizado. En conclusión, yo diría que este es un momento complejo porque el país tiene unos indicadores de inseguridad, de violencia que están creciendo, pero hay una fractura política muy grande, hay una enorme incertidumbre. Y pues la gran pregunta que yo me hago con frecuencia es, ¿cuáles son los horizontes del país? ¿No? Porque yo creo que los políticos en Colombia deberían responder más a las demandas de la ciudadanía, de la sociedad, de los territorios, que andar obsesionado en esas peleas que no le dicen nada al país. Y uno se da cuenta casi siempre hoy, toda esa cantidad de candidatos nunca se había visto. Hay creo que 40 precandidatos aproximadamente que aparecen en las encuestas. La manera de diferenciarse es hablando duro contra alguien. Pero cuando uno va y mira, bueno, cuáles son las propuestas de país que se están haciendo, siente uno que hay como yo no diría un desinterés, sino una falta de comprensión no de esa Colombia ni siquiera es profunda, esa Colombia que es evidente porque no, si uno prende el televisor inmediatamente entiende que en el país las cosas no están bien, que la situación es complicada. Bueno, pues Álvaro, tú nos pusiste aquí una cantidad de temas sobre la mesa impresionantes, que realmente deberíamos desarrollar ahorita en otros programas porque son de verdad, por ejemplo, esto del origen de las guerrillas y ese vínculo tan fuerte que tiene con el narcotráfico, que tal vez puede ser o está relacionado con lo que vimos en el último Consejo de Ministros acerca del fracaso de la paz total, ¿no? Pero bueno, en este programa quisimos preparar también un video muy corto acerca del Caribe, el presidente Gustavo Petro hizo referencia al Caribe, Sarita. No estoy de acuerdo con esa referencia que hizo, no quisiera traerla a nuestro programa, pero yo estoy segura que esta referencia que hacemos nosotras puede ser más bonita todavía.
Entonces los quiero invitar a ustedes a que veamos este video.